Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al Museo Nacional de Aeronáutica. Ubicado en la base aérea Morón, donde hasta 1988 tenía asiento la 7ª Brigada Aérea encargada de la instrucción de pilotos de helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina, hoy nos recibe este magnífico monumento a Jorge Newbery, padre de la aviación argentina. Tomando hacia la izquierda unos 200 metros, nos recibe la playa de estacionamiento del museo, desde donde se puede ver la pista de la base aérea Morón y donde descansa un viejo DC-9 de Austral. También vemos algo de artillería, pero la verdad no sé si es parte de la muestra del museo. El museo está abierto los viernes de 10 a 15, sábados y domingos de 10 a 17 solamente, y la entrada cuesta 2.000 pesos argentinos. Este es uno de los museos aeronáuticos más grandes y completos de Latinoamérica. Al entrar, nos encontramos con una maqueta que representa la idea del museo y que nos anticipa la calidad de los modelos a escala que encontraremos dentro. El museo se creó en 1960, se inauguró en el 62 en el Aeroparque Jorge Newbery y desde 2001 funciona en este lugar. En el día de hoy, casualmente, hay una jornada que se dedica a repasar los hitos más destacados de la Fuerza Aérea Argentina y celebrará la llegada al país de los nuevos cazas F-16 Fighting Falcon, comenzando por el reconocimiento de mecánicos y pilotos de la Fuerza. Como verán, el museo es inmenso y cuenta con 2 hangares completos de aviones, por lo que luego de unos minutos de presenciar los reconocimientos a estas personas de la Fuerza, es momento de comenzar el recorrido. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que por el mítico IA-58 Pucará, que en quechua quiere decir fortaleza? Conocido como el tanque del aire, se trata de un símbolo histórico y heroico de nuestra aviación. Este avión biturbohélice fue construido en la fábrica militar de aviones para la Fuerza Aérea Argentina a principios de la década de 1970. Entró en servicio en 1974 y fue exportado a países como Sri Lanka. Actor principal de la Guerra de Malvinas, aún hoy en día vuela en un modelo modernizado de Pucará Fénix, utilizado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento ISR. Lamentablemente nunca se documentó correctamente ni se estandarizó el proceso de fabricación de estos aviones. Se fabricaban artesanalmente, por lo cual sería imposible seguir fabricándolos, a pesar de que es un avión muy versátil, muy robusto y que se podría seguir fabricando como entrenador y como avión de observación, inclusive se podría seguir exportándolo. Junto al Pucará, otro gladiador de la Guerra de Malvinas, el Skyhawk A4B, matrícula C207, llegó al país en 1966 y luego de la guerra permaneció activo hasta 1999. Pero este no es cualquier avión. Este fue piloteado por el alférez Barrio Nuevo. Este es uno de los que participó en el ataque y el hundimiento del destructor británico HMS Coventry el 25 de mayo de 1982. A los que no son argentinos les cuento que el 25 de mayo de 1810 fue el día de la revolución que inició el camino de la independencia del país, así que esta fecha se trató de algo más que una casualidad en el ataque. Es una fecha simbólica. Este mismo avión, Charlie 207, también fue volado por el vicecomodoro Ernesto Dubourg en una misión de reconocimiento ofensivo el 7 de junio de 1982 sobre el área de Fitzroy. Sobre esta área también se produjo la batalla del Monte Longdon, una posición defensiva en la ruta hacia Puerto Argentino, que se consideró una de las batallas más importantes y sangrientas del conflicto, ocurridas en la misma noche entre el 11 y el 12 de junio de 1982. Como habrán notado, en la parte delantera de este avión, debajo de la matrícula, está la silueta de 2 buques en color amarillo. Uno de ellos es el HMS Coventry y la otra es la fragata Brodsworth, las 2 bajas producidas por este avión
en sus ataques. Es muy importante que sepan que este avión entre 1958 y 1961 pertenecía a la Armada de Estados Unidos. Atravesó el mar Mediterráneo a bordo del USS Franklin Roosevelt y se sospecha que es uno de los que incursionó en los tumultos de República Dominicana en 1961, cuando se dio final a la dinastía Trujillo. Junto a Charlie 207 encontramos el A4C Skyhawk con matrícula C322. Este avión combatió el 1 de mayo de 1982, que fue el día de bautismo de la Fuerza Aérea Argentina. Esta unidad fue adquirido por Argentina en 1975, mejorado y finalmente dado de baja en 1999. Participó también en el conflicto con la República de Chile por el Canal de Beagle en 1978 y realizó varias incursiones de combate durante el conflicto del Atlántico Sur contra el Reino Unido en 1982. Operado desde el puerto San Julián, terminado el conflicto de Malvinas, se repintó el avión, así que hubo que volver a restaurarlo y volver a sus colores originales de camuflaje, que son estos que se exhiben hoy en día. Estos aviones A4 Skyhawk están preparados para aterrizar y despegar sobre portaaviones. De hecho, el C207 todavía tiene el gancho exhibido para el aterrizaje en portaaviones, al igual que el que vimos de la Marina en un video anterior. Lamentablemente, luego de la salida de servicio de los portaaviones argentinos, estos aviones tuvieron que seguir operando desde tierra, aunque realmente no tuvieron ningún problema para hacerlo. Este es un Boeing Vertol CH-47C Chinook con matrícula H91. Este es un helicóptero de origen estadounidense. Formó parte del escuadrón de helicópteros de Malvinas, desplegado el 12 de abril de 1982 y operando desde las bases Cóndor y Malvinas en Puerto Argentino, donde cumplieron tareas de transporte táctico, abastecimiento, evacuación de heridos, recuperación y rescate de tripulantes, reconocimientos visuales y también ofensivos. También se utilizó para combatir incendios forestales, integrándose a la 7ª Brigada Aérea de Morón en 1980 junto con otras 2 unidades. Participó activamente en el conflicto de Malvinas y otras misiones antes de ser retirado en el año 2002. Como verán, este helicóptero tiene una gran capacidad de carga. Está bueno verlo en vivo y en directo para tomar dimensión del tamaño que tiene esto. Tiene 2 hélices, por lo cual tiene una gran fuerza, un gran empuje para levantar objetos pesados. Puede transportar hasta un vehículo. Desde la salida de estos helicópteros de la Fuerza Aérea se ha perdido una gran pieza logística para la fuerza. Lo bueno es que en el día de hoy, luego de varios años de desarme de la fuerza, se está pensando en volver a tener esta capacidad. Este IAI Dagger, con matrícula C432, no es ni más ni menos que un modelo israelí derivado del Mirage 5. Este avión en particular tuvo un papel histórico en la Guerra de Malvinas, ya que se lo conoce por ser el líder de la escuadrilla que realizó el primer ataque a la flota británica el 1 de mayo de 1982, día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Reimar Horten nació el 12 de marzo de 1915 en Bonn, Alemania. Demostró a muy temprana edad ser un niño prodigio. Apasionado por el vuelo, se convertiría, con el correr del tiempo, en uno de los más destacados diseñadores de aviones del siglo XX. Con tan solo 23 años construyó y voló un planeador que adoptó la revolucionaria estructura de ala volante, único en su género. Prestó servicios militares como reservista y se convirtió en piloto militar. Pocos meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial consiguió hacer un avión caza a reacción, calificado como el más sofisticado de su época. Fue en ese periodo, a la par de su colega Alexander Lippisch, cuando emprendió la construcción del primer avión de la historia, diseñado para atravesar la barrera del sonido. En 1941, fundó su propia compañía, la fábrica de aviones Horten FF Luxbaum, que fue desmontada al finalizar la guerra, obviamente. Participó de concursos internacionales de vuelo a vela y construyó una cantidad de 15 aviones propios, sin cola, que volaron con total éxito. Al finalizar la guerra, sus trabajos más avanzados fueron confiscados por los vencedores.
Él emigró a Argentina y también concretó una infinidad de proyectos como lo hiciera en Alemania, pero en la fábrica militar de aviones. En 1953 diseñó este modelo denominado Horten HOXA y conocido como el piernífero, ya que, como verán, las piernas del piloto eran parte fundamental del funcionamiento del diseño. En los últimos años de su vida diseñó las líneas generales y conceptos básicos del que fuera el avión más sofisticado, costoso y genial del siglo XX, el bombardero furtivo B-2 Stealth. Tras retirarse pasó sus últimos años recluido en su casa de Calamuchita, Córdoba. Falleció el 14 de agosto de 1993. Y si hablamos de aviones íntegramente realizados en el país, debemos hacer mención del IAE-27 Pulqui. Pulqui quiere decir flecha en idioma mapuche. Fue un avión de reacción diseñado y construido en Argentina hacia 1947. Fue el primer avión de este tipo en fabricarse en Latinoamérica y el octavo en todo el mundo. El proyecto nace en 1946 por iniciativa del gobierno de Juan Domingo Perón. La responsabilidad de llevarlo a cabo recae sobre el Instituto Aerotécnico de Córdoba. Una vez aprobado el proyecto, se unió el francés Émile de Woitin, reconocido diseñador aeronáutico que huyó de su país acusado de colaborar con el ejército de Adolfo. La turbina que equipaba al Pulqui era la Rolls-Royce Derwent 5, la misma que equipaba los Gloster Meteor. El Pulqui 1 podía volar a 720 km por hora y tenía una autonomía de 900 km. Y debido al éxito de este modelo, casi inmediatamente se construyó el Pulqui 2 IAE-33. El famoso diseñador alemán Kurt Tank, junto al joven ingeniero argentino Norberto Mocchio, le dieron forma al restyling del Pulqui. Solo se produjeron 5 prototipos entre 1950 y 1959, de los cuales 3 fueron destruidos en pruebas. La velocidad máxima del Pulqui 2 era de 1080 km con un techo de vuelo de 15.000 metros y un alcance de 3.090 km. Es muy importante que sepan que esta unidad de Pulqui 2 es la única que existe en el mundo, por lo cual es uno de los tesoros más importantes de este museo. Y como comprenderán, se trata de un prototipo que no se puede encender y mucho menos volar. Junto al Pulqui está el IAE-35 Huanquero, que fue un avión monoplano bimotor multipropósito diseñado por los ingenieros alemanes Paul Klesch y Kurt Tank y construido en la década de 1950 por la Fábrica Militar de Aviones de Argentina. Tiene un techo de vuelo de 6.400 metros, un alcance de 1.570 kilómetros y se estima que su velocidad crucero es de 320 kilómetros por hora. En la misma línea encontramos el Learjet 25D, matrícula LBOEL, donado por Macaire Jet Sociedad Anónima a la Asociación Civil Escuadrón Fénix. En 1982 fue asignado a la Fuerza Aérea Argentina y participó en la Guerra de Malvinas como parte del Escuadrón Fénix. La función del Escuadrón Fénix en la Guerra de Malvinas fue realizar misiones de engaño, reconocimiento y apoyo táctico utilizando aviones de uso civil modificados. Este es el IA-53 Mamboretá, un avión de 1966, fumigador, un avión que a pesar de su buen precio y buenas prestaciones, por baja demanda se dejó de construir. Apenas alcanzaba los 250 km por hora, pero era capaz de llevar un tanque químico para fumigar de 650 litros y una cabina optimizada para la visibilidad del piloto. Este es el Fleet 16B, donado al museo por la familia Caruso. Se trata de un biplano de 1936, conocido también como el Barón Rojo, una de las joyas de este museo. Como verán, este museo también incorpora los códigos QR para brindar más información acerca de las piezas de la muestra. El Latecoere 25 fue un avión de transporte postal y de pasajeros construido en 1925 para uso de la línea aérea propia Latecoere, creo que se pronuncia así. En Argentina fue usado por Aeroposta Argentina, impulsado por un motor Renault
12J, no tiene nada que ver con el auto Renault 12, y su autonomía era de unos 850 kilómetros y no llegaba a los 200 kilómetros por hora de velocidad final. Como recordarán del video del cementerio británico, en Aeroposta Argentina volaba nuestro querido Ronnie Scott. Este Fairchild 82D, fabricado en Canadá, es uno de los 2 aviones utilizados por el Instituto Geográfico Militar para relevamiento fotográfico a partir de 1937. Este avión es conocido por ser el primero dedicado al relevamiento fotográfico de la geografía argentina y se distingue por la figura del indio Paturuzú que está dibujada en su fuselaje. De fabricación FMAIA 22DL, con licencia EA 701, o sea su matrícula, construido en 1944, fue restaurado en el área material Quilmes AMQ y es el primer ejemplar construido y el único que queda de una serie de 201 equipado con un motor, el Gaucho, el número 8, el motor número 8 original con el que voló. Muy cerquita de él encontramos el E010 Beechcraft B45. Es un B45 Mentor, que como su nombre lo indica se trata de un entrenador de vuelo elemental diseñado por Walter Beech en 1948. Fue un entrenador de la Fuerza Aérea durante varios años. En 1962 estos aviones se utilizaban para formar la escuadrilla acrobática Bodas de Oro para conmemorar los 50 años de la creación de la Fuerza Aérea Argentina. Este avión en particular formó a 40 promociones de pilotos argentinos. El IA-50 Guaraní 2 es un biturbo hélice multipropósito de 1963. Se fabricó en las instalaciones de la Fábrica Militar de Aviones. Este es el primer avión construido en Latinoamérica que cruzó el Océano Atlántico. Se fabricaron en 1935 y se dieron de baja recién en 2007. El Morane Saulnier MS-760 París es un birreactor cuatriplaza de entrenamiento avanzado. Llegó al país en 1957 como entrenador de aviones a reacción para la Fuerza Aérea. Se adquirieron 8 y finalmente no solo se usó para entrenar pilotos, que además se usó para observación, fotorrelevamiento, transporte de personal y ataque ligero contra blancos terrestres. En el primer piso de este hangar hay una exhibición impresionante sobre modelismo o sobre modelos a escala, realizado por los restauradores de este mismo museo en su mayoría. Aquí se exhiben cientos de modelos a escala de todos los aviones civiles y militares que se pueden imaginar. Inclusive hay escenarios completos montados en maquetas de excelente nivel de detalle, desde la batalla de Waterloo hasta la pista repleta de Gloster's Meteors. No solo verán aviones aquí, también hay barcos, tanques y lo que se imaginen. Es una gran muestra con un excelente nivel de detalle y una muy buena presentación. Sabrán disculpar que no les voy a mostrar avión por avión de esta muestra de modelismo porque estaríamos no solo todo el día, estaríamos un par de días para verlos todos porque es inmenso y hay un montón de modelos. Volviendo a la planta baja, hay un sector completamente dedicado a la historia de la aviación argentina que gracias a Dios tiene aire acondicionado, ya que hoy es un día de 30 grados y adentro del hangar se perciben como si fueran 40. Aquí veremos curiosidades, como este modelo de Pucará IA-58B, que se trata de un proyecto del cual solo se hizo un avión, que mejoraba notablemente las capacidades del Pucará original, pero que en el contexto de la Guerra de Malvinas hizo que se diera por terminado el proyecto. Junto a él, uno de los 4 IA-46 Super Rankel, fabricados en 1957, que aún existe. Este avión fue usado para tareas agrícolas, turismo y remolque de planeadores. El proyecto Rankel estuvo a cargo del ingeniero Oscar Elorza. Y hablando de joyas de este museo, llegamos al sedán Graciela, que se fabricó en Argentina entre 1957 y 1961. Obviamente esta es la evolución del auto justicialista, que era 100% argentino.
Este estaba equipado con un motor Warburg de 3 cilindros y 2 tiempos, y anteriormente el Justicialista tenía un motor DKW de 901 centímetros cúbicos, y eso fue en 1956. En 1962 se relanzó con una nueva carrocería y un nuevo motor. Miriam Stefford, nacida como Rosa Marta Rossi Hoffman, nacida en Suiza en 1905, fue una actriz suiza nacionalizada argentina que usó el seudónimo Miriam Stefford. Ella muere en un accidente aéreo en 1931 en San Juan, y la parte más apasionante de la historia recién comienza ahí, pero me la voy a guardar para otro video. Realmente, si conocen la historia de Miriam Stefford, saben de qué estoy hablando. Aquí también se homenajea a otras mujeres pioneras de la aviación argentina y se exhiben varios objetos pertenecientes a ellas. De más está decir que todos estos objetos, las menciones, las cartas, los guantes, todo esto son objetos, reliquias históricas que solamente se pueden ver en este museo. Y hablando de reliquias, encontramos la canasta original del globo, que se llamó Eduardo Newbery, con el cual Bradley y Zuloaga cruzaron los Andes el 24 de junio de 1916. Junto a ella está este aeroplano monomotor monoplaza, Blériot noveno, diseñado por Louis Blériot, obviamente, en 1908 y donado al museo en 1961. Junto a él, el legendario automóvil Anasagasti 1907, que fue el primero fabricado en serie en nuestro país. Y está en este museo también porque Anasagasti también fabricaba motores de aviones. Este Focke-Wulf 44J, apodado El Jilguero, es un biplano monomotor biplaza en tándem de escuela de entrenamiento y acrobacia, obviamente alemán. En 1937 se compró la licencia para fabricarlo en serie en Argentina, lo que permitió que la Fuerza Aérea y otras instituciones aeronáuticas contaran con varios de ellos. La matrícula de este ejemplar es ficticia, pero fue diseñado también por el ingeniero Kurt Tank, el mismo que diseñó el Pulky 2. Junto a la puerta encontramos un pequeño monumento con una placa recordando a nuestro padre de la aviación, Jorge Newbery. Llegó el momento de hacer una parada técnica para descansar y comer algo, y es bueno que sepan que entre ambos hangares hay un buffet que, si bien no es un restaurante, es un buffet. Está bastante bien surtido y lo mejor que tiene es la vista hacia la pista y los viejos monstruos voladores que descansan a su lado. En el segundo hangar nos recibe un pasillo de motores de aeronaves ordenadas cronológicamente, desde los más antiguos, que eran motores a hélice, y los más rústicos, a los más modernos, que ya se transformaron en turbinas, como la turbina que precede todo, que es la de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas. El primer avión que veremos en este hangar es el Fiat G46, diseñado en 1947 por el ingeniero italiano Giuseppe Gabrielli. Es un entrenador de vuelo militar con motor Alfa Romeo que alcanzaba una velocidad máxima de 312 km por hora. Alcanzaba los 500 km de autonomía y tenía un techo de servicio de 6.050 metros. Beechcraft AT-11 Kansan con matrícula E110 es un original de 1936. La Fuerza Aérea lo adquirió en 1947. Es un bimotor metálico de entrenamiento de navegación, bombardeo, artillero y transporte de 8 plazas. Se habrán cansado de verlo en películas bélicas norteamericanas entre los 70s y los 80s. Percival P-40 Prentice TMK-1 con matrícula E390. Se trata de un monomotor metálico triplaza propulsado por un motor lineal de Havilland Quinn. El Percival se convirtió en el primer entrenador básico de la RAF de posguerra. Argentina lo adquirió recién en 1948. El Montañés TA-05 es un Douglas DC-3 C-47A-85DL para ser exacto, popularmente nombrado como C-47 Dakota. Fue uno de los primeros en operar
en el continente helado, en la Antártida. En 1946 es puesto en servicio por la compañía argentina de aeronavegación Dodero. El registro civil LB Ave larga F es cancelado en 1950, transferido a la Fuerza Aérea Argentina como T-89, eso es 1950, pero luego de varios destinos y rematriculaciones, en 1964 es bautizado TA-05, el Montañés, la A es de la Antártida. Se le instala un radar en el cono de la proa y con esta nueva configuración aterriza en la Antártida el 3 del 11 de 1965. A su regreso queda definitivamente incorporado al Escuadrón de Tareas Especiales de la Base Aérea Tandil y es dado de baja recién el 25 de abril de 1970, preservado en excelente estado para este museo. Junto al DC-3 el Montañés está el busto del vicecomodoro Mario Luis Olesa, quien comandó el avión en el histórico vuelo al Polo Sur. El busto fue trasladado al Museo Nacional de Aeronáutica después del cierre del Museo Antártico en abril de 2024. Este es el Snowcat, que fue utilizado en la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur en 1965. Y es exhibida en esta muestra que simula ser suelo antártico y cómo fueron los primeros años de la Fuerza Aérea en este inhóspito y adverso territorio. Aquí también se exhibe este helicóptero que luce la matrícula H4, es un Sikorsky H-19 Chickasaw, también conocido como Sikorsky S-55, es un helicóptero de fabricación norteamericana de la década del 50. Tiene un motor con mucha potencia, puede transportar hasta 12 plazas, se puede usar como carga, ambulancia, como lo que se les ocurra. Participó activamente en la Guerra de Corea este modelo de helicópteros y está incorporado a la colección del museo desde noviembre de 2024. Junto al Sikorsky hay un pequeño vehículo de nieve que parecería sacado de una película de James Bond, también utilizado en la Antártida por la Fuerza Aérea, al igual que este monoplano de Havilland, Canadá, de HC-2 Beaver, con patines para aterrizar sobre el helado suelo antártico y que podía llevar hasta 8 pasajeros, equipado con 3 tanques de combustible con una robusta estructura metálica. Este ejemplar que se exhibe es quien acompañaba en sus misiones al DC-3 el Montañés. A su lado y bajo una de sus alas hay una Toyota Hilux que, como ya saben todos, anda en cualquier lado y sirve para todo. Qué gran publicidad que le acabo de hacer a Toyota. Este es el Grumman SA-16 Albatros, un bimotor anfibio, en realidad trifibio porque también puede aterrizar en pista usando sus ruedas. Se usa para rescate y salvamento, diseñado para la Armada estadounidense en 1947 y llega a la Fuerza Aérea Argentina en 1962 junto con otros 2 ejemplares que tienen como asiento la base aérea de Tandil. Volaron hasta 1977. Frente al Grumman hay un bellísimo Douglas DC-3 bautizado Independencia del año 1935. A mi criterio, el DC-3 es uno de los aviones multipropósitos más versátiles, más duros y más bellos de la aeronáutica mundial. Protagonista de cientos de películas, refleja un diseño elegante de una época en que además de la funcionalidad se buscaba la estética en todo lo que se hacía. Particularmente esta unidad fue comprada por la Fuerza Aérea a la empresa Air France en 1943. Luego de usos multipropósitos, terminó sus días al servicio del ADE, las líneas aéreas del Estado. Y hablando de aeronaves de película, este Bell UH-1H Huey debe ser el helicóptero más usado por Hollywood en la historia del cine. Desde todas las películas de Vietnam hasta las películas de acción de los 80, este monomotor diseñado en 1959 y producido en masa hasta 1962, no solamente participó durante la Guerra de Vietnam, donde se desplegaron más de 7.000 Hueys, sino que también participó de la Guerra de Malvinas. Los Bell UH-1H fueron uno de los tantos modelos que se desplegaron en las islas. En total participaron del conflicto oficialmente 26 helicópteros para transporte logístico, reconocimiento y evacuación sanitaria. En un rincón solito y casi en penitencia encontramos al Hiller UH-12 Raven, un helicóptero utilitario que voló por primera vez en 1948, y así como lo ven tiene el récord de atravesar Estados Unidos de costa a costa sin aterrizar. Económico, duradero y versátil, este ejemplar en especial era de la Dirección Provincial de Aeronavegación.
Tal vez este Messerschmitt Volkow Blom de 1967 haya pasado varias veces sobre sus cabezas y no lo notaron, sobre todo si asistían a espectáculos deportivos entre los 80s y los 90. Se trata de un helicóptero alemán, fácil de operar, de bajo mantenimiento, gran espacio interior y, como verán, muy versátil, ya que se podía usar como helicóptero médico o unidad de vigilancia diurna y nocturna. Portando varios accesorios, tal cual como se ve acá, esta unidad fue utilizada por la Policía Federal Argentina desde 1981 hasta el 2009. Los otros dos helicópteros adquiridos fueron cedidos a la policía de la ciudad y brindaron servicio hasta 2017. Si volvemos rápidamente un minuto al primer hangar del museo, vamos a encontrar un helicóptero exactamente igual, un Messerschmitt Volkow, pero en su formato de asistencia médica o helicóptero médico perteneciente al Escuadrón Fénix que operó en las Islas Malvinas. Como verán, es exactamente el mismo modelo de helicóptero. Este es el Sikorsky S-61R Pelican, biturbina de rescate y transporte de la Fuerza Aérea. Este modelo está diseñado sobre la base del Sea King, que es un helicóptero antisubmarino en su denominación SH-3. La Fuerza Aérea lo adquirió en 1975 y particularmente esta unidad fue utilizada como helicóptero presidencial a disposición de la Presidencia de la Nación. Ante nosotros otro de Havilland, en este caso el DH-104 Dove, un monoplano bimotor de transporte liviano adquirido por la Secretaría Aeronáutica entre 1946 y 1948. La fecha no es exacta, porque llegaron desarmados al taller regional Quilmes y ahí se los ensambló para entregarlos al servicio. Particularmente este avión fue desprogramado en 1968 luego de 20 largos años de servicio. El Fokker F-28 Fellowship, matrícula Tango 03, presidente Teniente General Juan Domingo Perón, es un avión de la flota presidencial. Fue adquirido en 1968. Su operación se suspendió en 2015 por su alto costo de mantenimiento. Después de estar inactivo varios años, fue sometido a un reacondicionamiento a principios de 2021. Este avión fue retenido en Holanda, esta unidad fue retenida en Holanda, por una deuda que tenía el país de casi $2 millones con la empresa Fokker. Los Fokkers son bien conocidos por este país, ya que también volaron en aerolíneas argentinas desde 1970 hasta 1994 en vuelos de cabotaje. Tal vez te hayas subido a uno si tenés mi edad, ¿no? Por supuesto. Frente al Tango 03 encontramos este Dassault Mirage 3 CJ de matrícula 712, adquirido después de la guerra para compensar las bajas aéreas sucedidas durante el conflicto de Malvinas. Tenía asiento en la base aérea de Río Cuarto. Se trata de un caza interceptor que en uno de sus vuelos en junio de 1989 tuvo un grave desperfecto y se retiró unos meses más tarde, en 1990. Max Holste MH-1521 Broussard fue adquirido en 1958. En 1967 pasó a formar parte del Grupo Aéreo Estatal. Más tarde fueron transferidos al Instituto Nacional de Aviación Civil y entre las tareas que cumplió estaba la lucha contra las langostas en el norte argentino, aunque les parezca mentira, patrulla de incendios forestales en el sur del país y lanzamiento de paracaidistas. Yo creo que ya han reconocido el siguiente avión y se trata de un C-130 Hércules, específicamente del TC-60B, conocido en Argentina como La Chancha. Esta unidad fue fabricada en Estados Unidos y entregado al Comando Aéreo Táctico en 1962. Durante casi 30 años de servicio en distintas unidades del ejército norteamericano, fue regenerado en el centro AMAC en la base Davis, Manhattan de Arizona, en 1993 y fue puesto a la venta, por lo cual llegó a nuestro país en 1994, donde cumplió tareas de carga y traslados de personal. Realizó su último vuelo el 14 de septiembre de 2011. Frente al Hércules encontramos un avión de difícil acceso, no se termina de apreciar bien. Entiendo, porque en este caso se trata de un comodato del dueño hacia el museo y está operativo también por parte de su dueño. Se trata de un MiG-15, un Mikoyan Gurevich de 1947. En realidad se construye en Checoslovaquia bajo licencia rusa en 1956.
Este avión prestó servicio en la Fuerza Aérea Polaca, pasó por una empresa norteamericana. En 1996 es adquirido por un par de argentinos que lo querían básicamente para divertirse. Y recién en 2024 se finaliza su reacondicionamiento técnico, se pudo poner en marcha y despegó desde esta base aérea para hacer una demostración. Junto al MiG descansa su adversario de la Guerra de Corea, el North-American F-86 Sabre. El parecido de estos aviones con el Pulky es mera casualidad, creo. La realidad es que la Fuerza Aérea había solicitado a Estados Unidos la compra de 112 F-86, pero solamente compraron 28 que comenzaron a llegar en 1960, lo que produjo la cancelación del proyecto Pulky 2. En realidad llegaron al país 22 aviones en 1966, esta matrícula C-122 entró en inspección en diciembre del 63 y fue canibalizado durante años por falta de repuestos. Recién en 1970 fue recuperado para ganar capacidad aérea y en 1978 este fue uno de los 6 aviones F-86 que penetraron por algunos minutos en el espacio aéreo chileno, un hecho considerado una clara violación por parte de la Argentina que casi nos lleva a la guerra. Tal vez escucharon hablar muchas veces de él y nunca lo vieron. Se llama Gloster Meteor FM-4. En 1947 se recibieron 100 Gloster de Inglaterra como pago por deudas contraídas durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, hubo una época que alguien nos debía plata y nos pagaban. Desde el Palomar despegó el primer vuelo a reacción en Sudamérica y se trata de los primeros 6 Glosters arribados al país. Participaron del conflicto interno el 16 de junio de 1955, bombardeando la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires en un intento de golpe de Estado. Fueron desprogramados en 1970 y reemplazados por los Mirage. Y voy a hacer una pequeña pausa en el recorrido para aclarar algunas cosas. No voy a hablar del golpe del 55 porque me parece que no tiene mucho que ver con este video ni con este museo. Tampoco la intrusión en el espacio aéreo de Chile, y de la guerra voy a hablar de las partes y de las cosas que hacen a los sucesos, pero no a los motivos. Espero que me entiendan. Hay un video para cada cosa y cuando uno mezcla mucho todo termina siendo una ensalada. Así que este es un recorrido del Museo Aeronáutico Nacional que está muy bien mantenido, muy bien explicado y es un lugar increíble y estaría buenísimo que vengan. En cuanto a la historia de la Argentina, tenemos para hacer dulce, pero tal vez es para otro video los conflictos y las cosas que fueron sucediendo a lo largo de la historia de este país. Continuamos. Este Fokker F-27 MK600 Troopship es un avión holandés multipropósito de mediano alcance con matrícula T-42. Este ejemplar en particular se incorporó a la Fuerza Aérea en 1969 y se desprogramó en 1981. Aquí tenemos otro Mirage 3 de los que atesora este museo. Se trata de un Dassault Mirage 3DA. En este caso con el formato de entrenador de pilotos militares, o sea con doble cockpit. Este ejemplar llegó al país en 1972 y comenzó a entrenar pilotos para el sistema de armas Mirage. Esta unidad, pintada con los colores nacionales, conmemora los 43 años de servicio y el museo ha tenido una gran idea al poner una tarima, una escalinata, para poder ver de cerca los controles del avión y su doble comando y su doble cabina. Volvimos al primer hangar para ver este Canberra BAC MK62 de matrícula B109. Se trata de un birreactor biplaza triplaza de bombardeo táctico y reconocimiento aerofotográfico, obviamente de origen inglés. Durante la Guerra de Malvinas se cumplieron 43 salidas, siendo el único avión que realizaba misiones nocturnas. Este ejemplar participó en la última misión de las Fuerzas Aéreas en esa guerra. Fue dado de baja el 5 de abril del año 2000. Intentaremos no molestar porque él todavía sigue como veo el evento y les quiero mostrar el último avión que nos falta. El Mirage 3 EA matrícula C712, yo creo que es el mejor preservado de este museo. También tiene la inscripción homenaje que vimos en el Mirage anterior hace unos minutos. Se trata de un monorreactor supersónico, es el último avión supersónico que tuvo el país. Hasta dentro de unos pocos días que arriban los nuevos F-16 Fighting Falcon, y eso es exactamente de lo que están hablando en este momento.
Pero siguiendo la política de este canal, de recordar a los que ya no están e hicieron historia, dejé la exhibición de homenaje a los caídos en Malvinas para el final. Comenzando por esta reproducción del cementerio de Darwin en Malvinas, donde aún se encuentran sepultados 237 héroes de los 649 caídos en la Guerra del Atlántico Sur, detallados uno a uno en las placas que rodean esta maqueta y custodiados por todas las fotos de los pilotos argentinos caídos en combate. Es inevitable emocionarse al llegar a este lugar. Estimados, si llegaron hasta el final de este larguísimo video, se los agradezco mucho y espero que les haya gustado y hayan entendido mi posición, que a veces ni yo la entiendo, pero intento ser lo más franco y sincero con ustedes. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y si pueden dejen un like, no les cuesta mucho a ustedes y a mí me hace muy bien. Y no quería irme sin agradecerles a los miembros de este canal que con su aporte nos ayudan a seguir haciendo más y mejores videos, y los invito al resto a que se sumen y sean también miembros de este canal, que por muy poquito dinero nos ayudan un montón. Y como curiosidad les dejo estas imágenes de cuando todos estos aviones que vimos hoy aún volaban por los cielos de la patria.